aquí en los Estados Unidos y también en muchos países alrededor del mundo. Como cristianos, y yo diría que toda persona que tiene el privilegio de ejercer la paternidad, ya sea porque es padre biológico o padre por adopción o por elección, tiene responsabilidades. Y nosotros como cristianos, que nos llamamos cristianos porque seguimos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de vida de Él, todavía estamos llamados a ejercer una paternidad saludable y responsable, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dio. Y uno de los ejemplos que Jesús nos dio es el amor que Él tiene por su Padre Celestial. En cada oportunidad, ya sea en privado o en público, Jesús mostró y dio a conocer el amor que Él tiene para con su Padre y la importancia de honrarlo, la importancia de reconocer todo lo que el Padre hace por Él, como guía espiritual, como proveedor de Él, como aquel que le da fuerzas. Así que Jesús lo hizo público en sus discursos, en sus predicaciones y también en privado. Y es que Jesús reconoce la importancia de Dios como un guía espiritual. Dios le dio las fuerzas cuando ya no tenía ninguna, allá en el jardín de Getsemaní o cuando estaba en la cruz del Calvario. Dios le dio la sabiduría para hablar y dar a conocer las grandezas del Padre, porque Jesús dijo: lo que yo les digo no lo digo de mí, sino de mi Padre, que me ha dicho que se lo diga a ustedes. Así que Jesús honró a su Padre constantemente, y esa debe ser una de nuestros motivos de imitar a Jesús: honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y como hablamos al inicio del servicio cuando leímos el Salmo 68:5, si su padre no está en vida o nunca estuvo presente en su vida, porque hay padres biológicos irresponsables que nunca se hicieron presente en la vida de sus hijos. Hay otros padres que, aunque viven bajo el propio techo, también son padres ausentes, no están presentes en la vida de sus hijos. Así que esos no son los modelos que nosotros debemos de imitar. El modelo que debemos de imitar es el del Padre Celestial, que está presente en todo momento y que está cuando sus hijos más los necesitan. Y con este ejemplo de Jesús, Dios nos está enseñando a cómo realizar nuestra paternidad, cómo ejercer una paternidad saludable, una paternidad que realmente representa nuestra vida cristiana. Ser padre es una bendición y no todos pueden ser padre. Y hay algunos que naturalmente, biológicamente se convierten en padre, pero renuncian a esa bendición. Así que es una bendición que trae responsabilidad, y esa responsabilidad no muchos la quieren asumir. Y debido a que Dios da esta responsabilidad a los padres, también les da una autoridad para ejercer su paternidad. Le da esa autoridad que no viene solo con el título de ser papá, sino que le respalda en las decisiones que hace cuando este padre ama y sigue al Señor. Y un ejemplo de esto fue Josué. Josué fue uno de los soldados del ejército, uno de los coroneles, generales del ejército de Moisés, cuando estaban liberando al pueblo de Israel. Y cuando Dios llamó a Moisés, Josué fue el encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Josué estaba en una encrucijada con el pueblo de Israel, porque estos estaban siguiendo a otros dioses. Y Josué hace una declaración muy importante que vamos a recordar hoy, y él les dice así en Josué 24:15, dice: pero si ustedes les parece mal seguir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero él hace esta declaración: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y aquí es donde cada padre de familia o cada jefe de hogar que se dice ser cristiano
y que adopta estas palabras de Josué como suyas, debe de dar esta declaración: mi familia vive bajo la protección del Señor. Mi familia vive primero bajo la paternidad de Dios y luego yo ejerzo mi liderazgo como guía espiritual de mi familia, y mi familia y yo vamos a servir al Señor. No vamos a servir a las riquezas, no vamos a servir a nadie en este mundo, sino que todo lo que esta familia va a hacer, lo va a hacer para honrar al Señor. Esa es una declaración de una paternidad responsable. Y si nos apropiamos de esta afirmación que Josué hizo, también debemos de asumir nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el conocimiento y el amor de Dios. Porque nuestros hijos no son como una flor silvestre que crece sola. Biológicamente tal vez, pero usted necesita nutrirlo con alimentación y cuidados. Pero su hijo y nuestros hijos no solamente son una creación, un ser humano cualquiera, también tienen alma y espíritu. Y esa alma se alimenta no con la comida que usted pone en la mesa, sino con toda palabra que viene de parte de Dios. Y es nuestra responsabilidad como padres que ejercen una paternidad saludable, es también guiar a nuestros hijos y enseñarlos en el conocimiento y el amor de Dios. Y Dios instruyó a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando lo llamó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo llamó y le dio una tarea. Le dio una tarea para que instruyera a cada familia, a cada padre de familia, para que se convirtiera en maestro, en el pastor, en el guía espiritual de su familia, y que le enseñara no solamente a sus hijos, sino a los hijos de los hijos a amar y servir al Señor. Así que cada vez que hablamos de una paternidad responsable, estamos hablando de Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. La Biblia dice: estos son los mandamientos y los preceptos, normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar en posesión. No solamente es para que se lo enseñen y se lo aprendan de memoria, porque si yo le pregunto que levante la mano, posiblemente todos van a levantar la mano y me van a decir: sí, mis padres me enseñaron oraciones y yo las oraba o las rezaba, pero no las poníamos en práctica. Y aquí el Señor le está diciendo a Moisés que no solamente instruye a los padres para que enseñen a sus hijos, pero sino que también las pongan en práctica en la tierra que van a poseer. Está hablando que mientras llegan del punto A al punto B, en esta transición, en este punto A a B, el padre tiene que ir enseñando, construyendo en la mente y en el corazón de sus hijos el amor por Dios. Dios nos ha dado a nosotros también esa responsabilidad. Si no estamos saliendo de un punto A a un punto B, si estamos tratando así, de esa misma manera, con nuestros hijos. Mientras ellos nacen, hasta el día en que el Señor los llame, ya sea niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, si usted está vivo y usted va a tener a sus hijos del punto A al punto B, del día que nace hasta el día en que el Señor le llame a su presencia, tenemos la obligación como padres de familia de instruirlos y de acompañarles en la enseñanza del amor a Dios y cómo servirle a Él. Aun cuando sea adulto, tiene que ver en nosotros el reflejo de Cristo. La manera en que tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, aquellas que están casados también. Esos son ejemplos de vida. Y dice: enséñale a amar a Dios para que durante toda su vida tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que hoy te doy, para que disfrutes de larga vida. Este es, como dice la Biblia, es un mandamiento con promesa. Si nosotros amamos a Dios, si enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a amar a Dios, tenemos un mandamiento con promesa, tenemos una larga vida.
Y cuando decimos larga vida, no estoy hablando solamente de esta vida terrenal, porque su vida terrenal quizás pueda ser muy corta. Estamos hablando de una larga vida, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y la instrucción adecuada para nuestros hijos e hijas en el camino prepara el camino para un futuro prometedor para ellos. Y cuando hablo de un futuro prometedor, no solo hablo de que le vamos a dar una educación académica y van a tener éxito en sus estudios, o si nuestros hijos se deciden por una carrera de negocios o quizás un oficio y que van a tener éxito. No estoy hablando solamente del éxito terrenal. Van a tener un futuro prometedor como personas, se van a sentir satisfechos, completos, cuando nosotros aprendemos a instruir a nuestros hijos como padres. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino. En el camino no cualquiera, sino en el camino correcto. Y aún en su vejez no lo abandonará. Y eso, qué hermoso, porque si usted prepara a sus hijos de una manera honesta, moral y éticamente correcto, esa persona no se va a apartar del Señor aun cuando fuere viejo. Y no estoy diciendo que el 100% de nuestros hijos les va a ir bien, pero al menos nos aseguramos de que le estamos dando la mejor instrucción, el mejor ejemplo, las mejores herramientas para que ellos tomen las mejores decisiones para enfrentar en la vida. Pero lo que sí es cierto de Proverbios 22:6 es que hay un principio ahí. Y ese principio generalmente se cumple. Si nosotros enseñamos bien a nuestros hijos, es muy difícil que ellos se olviden de Dios. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos bien, es muy difícil que tomen el camino equivocado. Pero sabemos que nuestros hijos también son seres humanos independientes y ellos tomarán sus propias decisiones y algunos se equivocarán. Pero yo creo en algo que el Señor nos ha dado a nosotros, y es en esta palabra, que si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, aun cuando hayan momentos en su vida, un momento oscuro. Normalmente cuando los hijos de las familias creyentes llegan a la etapa de la universidad, algunos de ellos se desvían y dan pasos en caminos oscuros. Pero en medio de esos caminos oscuros, no sé cuánto podrá durar mientras están en la universidad, incluso hasta después. Las estadísticas dicen que los hijos de los cristianos, la mayoría abandonan el cristianismo a la época de cuando salen del high school, pero regresan a la iglesia aproximadamente por ahí de los 30 años. Eso es lo que dicen las estadísticas. Y lo que creo yo es que estas personas regresan o regresamos porque esa semilla que se nos sembró en la temprana edad de amar a Dios sigue ahí plantada en el corazón hasta el momento en que se da cuenta de que el camino que está tomando es el equivocado y tiene que regresar una vez más al Señor. Esto no sucede si nosotros no instruimos bien a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero si nosotros hemos dado el buen ejemplo, si nosotros hemos ejercido una paternidad responsable, esa semilla estará en el corazón y germinará más adelante. Porque si instruimos a nuestros hijos, un mayor porcentaje de ellos van a tomar buenas decisiones a la hora de elegir entre el bien y el mal. Que es diferente cuando ellos no tienen instrucción de nada. Así que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios les permitirá seguir amándolo y sirviéndole a Él incluso en edad adulta, aun cuando ya usted no esté, cuando ya no esté presente. Así que un ejemplo que nosotros podemos hacer, y me encanta ver a tantos papás hoy aquí con sus hijos, es venir a la iglesia con nuestros hijos,
con nuestras hijas y permitirles a ellos participar en la vida de la iglesia, en el grupo de jóvenes, motivarlos cuando digan que quieren servir a Dios, tocar un instrumento, predicar, enseñar. Quizás algunos dicen, yo quiero ser algún día pastor o servir en cualquier ministerio de la iglesia. Apóyenlos. Yo he visto padres de familia que dicen que el hijo dice, yo quiero ser futbolista, y lo primero que hacen es comprarle zapatos de fútbol, camisas de fútbol, inscribirlo en un club de fútbol, y van todos los sábados, todos los fines de semana a los partidos de fútbol de sus hijos. Cuando dicen yo quiero ser tal cosa, el papá invierte y va ahí y lo sigue. Yo quiero ser cantante, quiero ser bailarina, ahí va, paga clases de baile. Va a las presentaciones todo el tiempo. Pero cuando muchas veces un niño o una niña dice yo quiero servir al Señor, dicen, oh, todavía estás muy joven, oh, estás muy pequeñita, espera que crezca, tal vez tus deseos cambien. Esa no es una paternidad responsable, porque si les apoyamos para las cosas seculares, también debemos de apoyarles en su deseo de servir al Señor. Así que una buena paternidad es aquella que motiva, que apoya a sus hijos cuando estos también quieren servir al Señor. Porque otra de las responsabilidades como padres de familia es también no solamente enseñarles a amar a Dios, pero también es darles disciplina. Disciplina no quiero que confundan, porque muchas veces intercambiamos la palabra disciplina con castigo. No estoy hablando de castigo, estoy hablando de disciplina. Disciplinar es dar una estructura, es crear una estructura, un plan a seguir de vida. Esa es la disciplina. Por ejemplo, la disciplina de un atleta es levantarse temprano, hacer ejercicios, comer bien, descansar. Eso es la disciplina de un atleta. La disciplina de un estudiante es, aunque otros los fines de semana hagan cualquier otra cosa, ellos se dedican a hacer sus tareas, a hacer sus trabajos, y en las fechas adecuadas presentan sus trabajos, hacen sus exámenes, tienen una disciplina que normalmente los lleva al éxito. Así que también nosotros como padres de familia también debemos de poner límites. Así como Dios le pone límites al mar para que no se pase de sus límites, así como le pone un límite al día y la noche, nosotros también le ponemos límites a nuestros hijos y a nuestras hijas. Claro que eso posiblemente no es una tarea muy atractiva para los papás, y algunos preferimos dejarle la disciplina a las madres porque no queremos tener problemas con nuestros hijos. No, como padres estamos encargados también a llevar esta disciplina. No es atractiva en este caso la paternidad, pero debemos usarla porque es una prioridad que la Biblia nos enseña como padres. La Biblia dice que a un hijo se le disciplina, y al hijo que no se le disciplina se le toma como un hijo no natural o es un hijo no legítimo. Pero la disciplina nos gusta, porque requiere sacrificio. Hebreos 12:11 dice así: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Si yo le pregunto a ustedes, levanten la mano cuando sus papás le decían no puede ir a tal lugar, no salga con tal persona, ustedes se sentían contentos. No, ¿verdad? Nadie. Porque uno cuando está creciendo, los papás son los ogros, los papás son los anticuados, ellos no saben nada, ¿verdad? Entonces uno rechaza la disciplina. Pero debemos de ejercerla porque eso crea una estructura. ¿Y cuántas veces no he leído yo en las redes sociales personas que dicen, gracias a mis padres que me dieron esta disciplina, hoy soy una persona de bien? ¿Ha escuchado eso? ¿Verdad? Gracias a Dios que mi papá me enseñó a trabajar fuerte. Gracias al Señor que mi papá me enseñó a respetar a las mujeres. Gracias que mi papá me enseñó a respetar y aceptar a todo el mundo tal como es.
Porque la disciplina en el momento que se aplica no es muy agradable, pero el producto que da a largo plazo, a mediano plazo, es de excelencia. Creamos personas de bien, buenos cristianos. Así que la disciplina y el establecimiento de límites ayudan a nuestros hijos a honrar a Dios y también a respetar la autoridad, pero algo muy importante también, respetar los derechos de las otras personas. Y eso es lo que Dios también le enseñó a Moisés para que le enseñara al pueblo de Israel. Dice, enséñales a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros ponemos límites y establecemos disciplina, no solamente le enseñamos a amar a Dios, le enseñamos a ellos a amarse a sí mismos, pero también a respetar a las otras personas. Y eso hace mucha falta en el día de hoy. Hay tanto odio, hay tanto rencor, que nosotros podemos hacer la diferencia, enseñando a nuestros hijos a respetar y amar a otras personas, dándole una estructura especial a ellos. Porque así como nosotros amamos a nuestros hijos, queremos que ellos amen a sus hijos, pero también que amen a otros como el Señor nos mandó a hacer. Y por eso Jesús siempre recalcó y enfatizó algo en la paternidad de Dios, que es su amor por Él. Jesús siempre fue enfático y resaltó el amor del Padre que le tenía a Él. Porque un padre bueno siempre ama a sus hijos. Y un padre bueno siempre espera que a sus hijos les vaya bien. Cristo amaba tanto a su Padre que dijo, mi Padre y yo somos uno. Mi labor, mi tarea es obedecer a mi Padre. Pero Él lo hace en respuesta al amor que el Padre le mostró a Él. Usted no necesita gritar, no necesita castigar a sus hijos para que ellos le obedezcan. Muéstrele una paternidad responsable. Esté presente cuando ellos más le necesitan. Esté ahí para escucharlos. Aunque ellos quizás no hablen contigo, pero el hecho de que usted esté ahí, ellos sabrán que usted cuenta, ellos cuentan con usted. Y verá que usted no necesita presionar. De una manera natural sabrán a quién recurrir cuando más necesiten ayuda. Porque el amor de un padre no debe ser solo emocional o un sentimiento que usted dice, yo amo a mis hijos, y que bien, hay que sentirlo también. Pero también ese amor por nuestros hijos debe manifestarse de una manera visible y tangible. Sí, dígale a su hijo, yo te amo. Dile a tu hija, yo te amo. Abrácele. Pero también muéstrele ese amor de una manera práctica. Esté presente en los momentos especiales de sus hijos, cuando ellos lo esperan a usted. Así que Dios ha mostrado ese amor por nosotros. Y recuerde que nosotros amamos a Dios y queremos imitarle a Él. Y Dios mostró ese amor por nosotros, sus hijos, al enviar a Jesucristo a morir en la cruz. Todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, lo entregó por sus hijos. Nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Así que no hay mayor amor que aquel que Dios nos ha mostrado, sacrificándose a sí mismo por usted y por mí. Así que un padre responsable, un padre que ejerce una paternidad saludable, es un padre que también se sacrifica por sus hijos. Y no creo que esté exagerando aquí, pero hay muchos padres de familia que incluso no han comprado ropa en todo un año por comprarle a sus hijos. Quizás algunos no comen bien por darle de comer o educación a sus hijos. Y quizás usted ni cuenta se da, porque no se anda quejando, porque lo hace por amor. Y usted dice, ay no, yo nunca he visto tal pobreza en este país. Gloria a Dios por eso. Y dele gracias a Dios, porque quizás usted no ha tenido que llegar hasta ese punto. Pero Jesús
O el Salmo 103, versículo 8, nos habla de una cualidad muy importante de cómo Dios también muestra su amor por sus hijos y que nosotros, como hijos, también debemos mostrar a los nuestros. Y es que Dios no nos juzga de acuerdo a nuestras faltas, sino que Él nos trata con misericordia. Él nos trata con su amor y con su perdón. Así que esta parte es importante. Y quiero hablarle no solamente a nosotros que estamos acá, sino a usted también que nos ve a través de la internet. No sé si su hijo quizás le ha fallado, su hija le ha fallado y usted está enojado o enojada con ella. Pero es el momento de perdonar. Porque ni usted ni yo somos perfectos, así como nuestros hijos tampoco son perfectos. Pero mostramos nuestro amor cuando nosotros perdonamos. Porque Dios le perdonó a usted y me perdonó a mí también, sin merecerlo. Y sin merecerlo, Él entregó a su Hijo Jesucristo por usted y por mí. Así que si usted está enojado con su hija o con su hijo, no pierda el tiempo. La vida trae muchas bendiciones y no permita que se la robe la falta de perdón. Busque ese reencuentro. Perdone así como Dios perdonó. Sea compasivo. Sea compasiva. Y perdone hoy. Porque en el ejercicio de nuestra paternidad debemos de tratar a nuestros hijos como Dios nos ha tratado a nosotros. Y lo que la Biblia dice es que aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Lo merecíamos? No. Nos habíamos equivocado 1,000,000 de veces. O quizás solo yo me equivoqué 1,000,000 de veces. Pero aún así Dios nos perdonó. Así que una paternidad responsable también es aquel papá que busca la reconciliación con sus hijos. Le entiende que es humano, le entiende que es débil y que necesita de usted más que nunca. Así que muestre a sus hijos, el amor a sus hijos con ese regalo inesperado. Y un regalo que no se espera muchas veces es precisamente el perdón. ¿Cuántos hijos andan hoy en una vida autodestructiva porque sienten que sus padres no le aman? Algunos que huyeron de su hogar no quieren regresar porque piensan que sus padres no le van a perdonar. Bueno, un regalo inmerecido y inesperado es buscarlo y decirle, yo te amo. Regresa a casa. Te estoy esperando. Eso hizo Dios con nosotros y también lo hizo el padre de la parábola del hijo pródigo. El hijo pensó que su padre no le iba a recibir. Pero el padre responsable, el padre amoroso, el padre que ejercía una paternidad saludable, estaba esperando que su hijo regresara. Y cuando regresó, no lo llenó de reproches, no lo regañó, te dije que eso te iba a pasar, sino que abrió sus brazos, sabiendo que su hijo había entendido la lección. Ya había sufrido lo suficiente. Ahora lo que necesitaba era que sus heridas fueran sanadas. Y eso lo hace el perdón. Eso lo hace la misericordia. Eso es un regalo inesperado. Claro, quizás usted no esté en esta situación de que necesite perdonar. Y su hijo es ejemplar, o su hija es el número 1. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Entonces también, dé regalos inesperados también. Es importante. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo regalo de Dios, todo don perfecto, desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia con los astros ni se mueve como las sombras. Ese regalo inesperado. No sé qué está necesitando su hijo y quizás no sabe y usted
le da ese regalo, no al día de cumpleaños porque él espera un regalo el día de cumpleaños, no en Navidad porque espera también un regalo el día de Navidad, un regalo inesperado. ¿Sabe qué quiere decir un regalo inesperado? Un regalo inesperado quiere decir que usted está pensando en esa persona, usted está pensando en su hijo, en su hija. Y entonces le da ese regalo inesperado, porque están presentes no solamente en nuestra mente, también en nuestro corazón. Y así como Dios nos da dones y regalos que nosotros llamamos bendiciones, que no esperábamos o incluso no merecemos, debemos hacerlo también con nuestros hijos y con nuestras hijas. Con nuestra paternidad adquirimos también esa responsabilidad de proveer para nuestros hijos. Tenemos que proveer para ellos. Tal vez ese no sea el ejemplo, el caso suyo. Pero hay muchas personas que han equivocado el hecho de tener hijos. Y algunos tienen hijos con la intención de que cuando ellos sean viejos, los hijos vean por ellos, que los hijos los cuiden. Claro, si lo hacen es una bendición, ¿no es cierto? Pero no es, ese no debería ser el plan. Nosotros como padres tenemos que velar por nuestros hijos, no nuestros hijos por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 12, 14, Pablo decía, miren, por tercera vez estoy listo para visitarlos. Pablo iba a ir a visitar a las iglesias que él plantaba y consideraba a los miembros de esa iglesia como hijos espirituales. Así que le dice, los voy a ir a visitar por tercera vez, pero no les voy a hacer una carga. Pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Eso es lo más importante. ¿Quiénes son nuestros hijos para nosotros? Y vea qué importante lo que Pablo sigue diciendo. Después de todo, no son los hijos que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de proveer para nuestros hijos y no esperar que nuestros hijos nos den a nosotros. Aunque hay una responsabilidad social de los hijos si viven en nuestra casa todavía, de ser parte de proveedores también juntamente con nosotros. Pero ese no es lo primordial. Nuestros hijos crecen y cuando tienen la edad adecuada, pues se irán a ir de la casa, tendrán su propia vida y no podemos esperar que ellos sean los que provean para nosotros. Mientras ellos crecen, mientras ellos adquieren su independencia, es nuestra responsabilidad como padres de velar por nuestros hijos. También enseñarles a que ellos tienen que producir, que ellos tienen que aportar, pero nuestro objetivo primordial es no tener nuestra esperanza en lo que nuestros hijos pueden hacer por nosotros. Si lo hacen, gloria a Dios, ¿no es cierto? ¿Verdad? Qué bien, de que al final de sus vidas quizás su hijo diga, no papá, usted no trabaje, venga, yo lo voy a cuidar. Qué bien. O su mamá. Pero no espere eso, prepárese. Prepárese para su vejez. Vaya ahorrando un poquito de dinero para cuando usted sea viejo y no se dé cuenta, después vuelve a ver y dice, no tiene con qué cuidarse. Eso también es ser un padre responsable, es ser una paternidad responsable. Porque nuestro deber como padres es proveer para la familia también, a cada uno de nuestros hijos, alimento, techo, salud, educación, sin esperar nada a cambio. Claro, tenemos la esperanza que si invertimos en ellos, porque es una inversión, ¿no es cierto? Si invertimos en ellos para la educación, esperamos que sean responsables y que ojalá se gradúen y que ejerzan la profesión que quisieron. Si se dedican a un oficio, que sean muy buenos en su oficio. Ese sería el pago por nuestra inversión. Ver que ellos son independientes, que se pueden velar por sí mismos, que toman buenas decisiones, que son buenos ciudadanos. Ese debería ser el pago, la satisfacción de que hicimos un buen trabajo con nuestros hijos. Eso es lo que debemos de hacer.
Debemos demostrar nuestro amor y respeto también, y esto es parte de nuestra inversión como padres de familia, es enseñarle a nuestros hijos a amar, amando nosotros a nuestra esposa. Si nosotros somos buenos esposos, si respetamos a nuestra esposa, a la madre de nuestros hijos, si no es casado o no es casada, o si es su esposa, amando a su esposa, respetando a su esposa, dándole el lugar que le corresponde, mostrándole el respeto, ellos aprenderán a respetar a su futura esposa. Si usted no les da un buen ejemplo, si usted irrespeta, si usted grita, si usted maltrata a su esposa, créame que va a haber un gran porcentaje de que sus hijos van a repetir ese comportamiento con su futura pareja. Por eso, como cristianos, nosotros debemos de tratar a nuestras esposas como Dios nos trata a nosotros, con amor, como Jesucristo trató a la iglesia. Y dice que Jesucristo trató a la iglesia entregando su vida por ella. Y esa es la manera en que nosotros modelamos nuestra vida responsable a nuestros hijos, respetando a nuestra compañera de vida. Y así ellos también aprenderán a respetar a la suya. Y finalmente, sirva. Usted, varón, le estoy hablando a usted que está aquí y a usted que nos está viendo en la internet. Y aquí quiero ser directo, sí, estoy hablando con ustedes. Sirva al Señor en la iglesia para que sus hijos también aprendan a servir a Dios en la iglesia local. Si usted solo envía a sus hijos como el UPS que deja paquetes, cuando sus hijos crezcan también ellos solamente enviarán a sus hijos y nunca participarán en la iglesia. Qué hermoso es ver a la familia venir a la casa del Señor, a los papás junto con sus hijos. Y qué hermoso es que los hijos vean a sus padres también sirviéndole a Dios en la iglesia local. Eso es necesario, eso es importante. Ser voluntario en llevar a sus hijos a la iglesia, traerlos con usted. Limpiar la iglesia. Cuando usted limpia la iglesia junto con sus hijos, están haciendo una tarea juntos. Cuando se cortan el césped de la iglesia, cuando quieren servir como maestros de escuela dominical, quizás usted pueda servir como miembro de la junta local. Participe en la vida de la iglesia, eso le dará un buen ejemplo a sus hijos. Y ellos aprenderán de la importancia de la iglesia. Quizás usted se pueda ser uno de nuestros predicadores. Ofrende y diezme para que también sus hijos aprendan a ofrendar y demás, para que la palabra del Señor continúe predicándose en todo el lugar. Eso también es un buen ejemplo para los hijos. Así que le doy gracias a usted que está hoy en la iglesia, a usted que es un papá responsable, que está en la casa del Señor juntamente con sus hijos. Gloria a Dios. Créame que el Señor ya le está dando bendiciones y seguirá bendiciendo su vida. Si usted que me ve todavía no lo ha hecho, le invito a que se involucre en la vida espiritual de sus hijos y verá cómo Dios le va a recompensar. Si instruimos a nuestros hijos cuando son pequeños, cuando están creciendo, aún en su vejez, no se olvidarán del buen camino. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias también, Señor, por el privilegio de la paternidad. Te damos gracias, Señor, por la gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos en la instrucción y el amor hacia ti. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que hoy está aquí en este lugar, Señor, que decidió venir a tu casa a adorarte y a glorificarte. Gracias por cada uno de los que se han conectado, Señor, y aquellos que verán este servicio posteriormente también, tócalos con tu palabra. Y por el permiso de estar aquí, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.